amados hermanos, una bendición saludarles. Vamos a orar al Padre esta mañana. Padre, te doy gracias, infinitas gracias por tus misericordias, por esta oportunidad tan preciosa de dirigirme, Señor, a tu pueblo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Estamos agradecidos contigo por todas tus bondades, por, Señor, instruirnos, por amarnos, Padre, por perdonarnos. Gracias por todo. Bendigo a cada uno de tus hijos, de mis hermanos, que nos sintonizamos esta mañana, este día, a escuchar tu palabra. Y yo te pido, Padre, que llenes nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus. Te doy gracias, amado Señor. Amén. Esta mañana vamos a concluir el tema que empezamos la semana pasada y es acerca de los paradigmas. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el tema anterior, paradigmas lo podemos definir de varias maneras, pero yo escribí unos pequeños conceptos. Que paradigma es un modelo, tipo o ejemplo y es el resultado de usos, costumbres, mitos y creencias establecidas y aprendidas. Y vimos la semana pasada que un paradigma fuertemente arraigado puede definirnos, delimitarnos, limitarnos muchas veces en muchas cosas en nuestras vidas. Y vamos a poner algunos ejemplos de paradigmas. Lo vimos la semana pasada, pero un paradigma, por ejemplo, podemos tener un paradigma en casa. No sé si en su casa, cuando era niño, si usted ya es un adulto o es un joven, usted notó que habían ciertos paradigmas, tal vez en sus padres, pero no se ha dado cuenta que hay personas, hay papás o mamás, por ejemplo, que dicen que los hombres se forman en la calle. ¿Ha escuchado usted ese paradigma? Y nada más equivocado que eso, ¿verdad? Los hombres se forman en casa. Por supuesto que a la calle salimos al mundo real, pero ya vamos con la preparación dada en casa. Por ejemplo, cuando a veces hay padres que exigen a los maestros, miren, en este tiempo que no han habido clases, muchos padres se están dando cuenta del trabajo de un maestro. Todo lo que un maestro tiene que hacer, todo lo que un maestro tiene que, vamos a llamarle así, aguantar de muchos niños. Imagínense, a veces hay padres que no pueden con 1 o 2 niños. Imagínense un maestro que tiene 15, 20 niños a su cargo. Hay lugares donde la educación apenas llega y a veces a un maestro le ponen una cantidad enorme de niños, incontrolable. Entonces es un trabajo tan grande que tenemos que aprender esos paradigmas que aprendemos en nuestra casa, que en la escuela nos tienen que preparar o educar a nuestros hijos y tenemos que ir cambiando. Fíjense que de hecho, hay un par de parejitas que se van a casar próximamente y una de esas enseñanzas que hay que darle a una pareja joven que se va a casar es acerca también de estos paradigmas que a veces traemos de nuestra casa, cosas que a veces hay paradigmas muy buenos que traemos de nuestro hogar, pero hay algunos que definitivamente tenemos que romper, terminar, no perpetuar ciertos paradigmas que nos han hecho daño y tenemos que aprender a identificarlos. Por ejemplo, yo veo ciertos paradigmas de la iglesia, que toda iglesia tiene su aula para niños, espacios para niños, para enseñanza para niños, y eso es muy magnífico. ¿Por qué? Porque el ambiente adulto, por ejemplo, en una iglesia, cuando se da una enseñanza, los niños se ponen inquietos y es natural en ellos, pero a veces nosotros usamos esas aulas
solo para llevar a los niños para que no nos molesten, para que dejen oír la enseñanza, etcétera. Pero a veces también hay maestros o maestras, personas que les gusta enseñarle a los niños, que tienen esa vocación, pero a veces hay personas que no están capacitadas para enseñarle, para transmitirle la palabra de Dios a los niños, porque sí los pueden entretener, pero la iglesia se trata de esa enseñanza. Entonces, un paradigma es que en la iglesia aprenden los niños del evangelio, de la palabra de Dios. No, los niños tienen que aprender en casa. Nosotros tenemos que darle un tiempo a los niños en casa para enseñarle, porque puede ser que cuando lo lleven a la iglesia, la señorita, la joven, etcétera, tal vez no va a estar capacitada y sí te van a enseñar unas figuritas y algún método para transmitir, pero solo de repente va a ser un tiempo muy corto. Entonces, a veces el Señor permite que los niños estén en lugares donde ni siquiera hay clases de jóvenes, para niños, y están ahí en las iglesias y ellos captan ya palabra madura. Y créanme que un niño va a captar todo eso porque esa edad es tan importante, tan determinante para crear paradigmas buenos para nosotros que hay que aprovechar eso. Hay también paradigmas en todos los ambientes. Vimos algunos ejemplos la vez pasada, pero por ejemplo en los negocios hemos visto cómo ahora en este tiempo que usted no podía ir a algunos lugares, ya no hay restaurantes abiertos todavía, apenas están empezando a abrir aquí en nuestro medio algunos y con muy poquitas personas, pero han abierto nuevas plataformas como de call centers donde usted llama y le traen la comida. Eso es algo que antes no se daba. Sí había reparto a domicilio, pero no de una manera tan masiva como lo hay ahora. Fíjense que hay una plataforma, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados por ejemplo, a ir a una tienda, miramos un artículo, llega un vendedor y nos atiende, etcétera. Pero ahora eso está cambiando. Tal vez en nuestro medio, aquí en nuestro país no es muy poderoso, pero si usted, por ejemplo, ve Amazon, por ejemplo, en los Estados Unidos, ya mucha gente está usando más esa plataforma y fíjese que se rompe un paradigma. Antes había un paradigma que decía que no había nada más importante que una atención personalizada al cliente. ¿Y ahora qué está pasando? Usted solo abre esa plataforma y se abre un abanico de miles y miles de productos. Usted no necesita ningún vendedor, usted solo necesita pagarlo con su tarjeta y en algunos casos, en horas está ese producto en su casa. Se ha roto paradigmas también, me he dado cuenta yo, habían empresas o hay empresas que tienen un encargado de compras. Fíjese que cuando se trata de repuestos para maquinarias, refacciones para maquinarias pesadas, que son solo algunas empresas las tienen, equipo industrial, etcétera, o equipo especializado para determinadas cosas, cuesta conseguirlos. Y estas personas que trabajan en las empresas comprando, ya conocen esos lugares donde venden, pero ahora prácticamente ya es todo eso más accesible a través de las redes. Entonces, toda la tecnología, las circunstancias que se nos presentan van rompiendo esos paradigmas. Y en todo el ámbito los paradigmas se van rompiendo porque no son cosas por siempre. Pero lo que queremos ver es en nuestra vida qué paradigmas nos afectan, qué paradigmas nos hacen mal, qué paradigmas tenemos muy buenos y qué paradigmas tenemos que aprender y hacerlos nuestros, especialmente lo que la palabra nos enseña. Fíjense que yo recuerdo, hablando de ventas, fíjense que ese paradigma se ha roto mucho porque para empezar, cuando usted va a un lugar,
todos esos apapachos que le hace un vendedor, usted los tiene que pagar. Ese piso tan precioso que hay en el lugar, esos escaparates tan elegantes, usted lo tiene que pagar. Ese es un costo extra. Entonces los paradigmas se van rompiendo. Fíjense que yo siempre cuento de una experiencia, una anécdota de una experiencia que yo tuve. Y había una señora que era un cliente muy importante en la empresa que yo trabajaba. Yo trabajé en ventas algún tiempo. Y me dice mi jefe, mira, necesito que vayas a ver a esta señora porque es una persona muy difícil y ha echado a todos, a los vendedores que he mandado. Y quiero que vayas y la atendas a ver cómo te va. Y yo llegué con la señora. Y miren, romper el hielo es una situación algo difícil, ¿verdad? Pero un vendedor yo lo catalogo así como algo, tal vez tiene la facilidad, tiene el carisma, pero hay que emplear cierta hipocresía, lo vamos a llamar así, porque es una persona que usted quiere agradar, pero con un interés que es venderle. No es un interés genuino cuando usted saluda a alguien en la calle y usted es amable y quiere de repente agradarle a la persona, especialmente si usted quiere, como todo cristiano, ¿verdad?, transmitir la palabra, que es algo de lo que también vamos a hablar. Entonces nosotros como cristianos no podemos ser tímidos, personas tímidas o personas introvertidas, porque uno de los trabajos que el Señor nos encomendó es trasladar el conocimiento de la palabra. Entonces nosotros no podemos hacer así que no le hablamos a nadie, que si se sienta alguien a la par de nosotros, no, eso tiene que cambiar en nosotros. Nosotros somos mensajeros. Entonces tenemos que actuar como tal. Pues la cosa es que llegué yo donde esta persona y pues ya todos hablaban mal de ella, ya en el medio ya se sabía que era una persona grosera, muy abusiva, cortante, tajante. Y pues yo llegué y me presenté. No tenía mucho que perder porque ya todos la conocían como era. Entonces me presenté y para romper ese hielo le pregunté, empieza uno a hablar así como el clima, que qué bonito es su negocio, que etcétera, ¿verdad? Y yo la vi y le dije, ¿y para cuándo nace su bebé? Y me dice ella, yo no estoy embarazada. Y miren, yo no hallaba dónde meterme porque usted le puede decir a una mujer cualquier cosa, pero no le diga que está gorda o que está vieja o le insinúe o no le diga algo así porque usted ya está muerto. Miren, yo ya no hallaba dónde meterme, ni qué hacer, ni qué decir. Yo dije, ahorita esta vieja iba a decir, esta señora me echa de aquí y no sé qué va a hacer conmigo, pero yo ya estaba muerto. Pero fíjense que cuál fue mi sorpresa, que la señora se empieza a reír, pero de una manera que no podía parar de reírse. La señora por lo que yo le había dicho. No sé si fue por eso o por la cara que yo puse de asustado, de que ya regué todo aquí. Y entonces, pero fíjese que la señora, mire, de ahí me puso la mano en el hombro y me dijo, gracias, don Edwin, pase adelante, vaya a ver a la bodega que hace falta y me hace favor de mandármelo. Y aquí ya le tengo yo el cheque que debía una cantidad enorme que iba a salvar por lo menos ese mes. Entonces, mire cómo los vendedores a veces tenemos que apapachar a la gente, pero hay un precio. Mire, se rompen un montón de paradigmas. Le pongo todo esto porque incluso en la iglesia, miren, ¿quién iba a decir de que íbamos a regresar a la iglesia primitiva, teniendo los servicios en casa como muchos los están haciendo en este tiempo? Ese es romper un paradigma. El motivo puede ser cualquiera, pero tenemos que entender que a veces hay que romperlos y lo hemos hecho y de hecho han sucedido cosas muy importantes. Tampoco yo no creo que eso pueda suplementar
al congregarse, pero cuando las circunstancias lo demanden, nosotros nos tenemos que habituar. Fíjense que en la iglesia se han dado muchas cosas y esto es muy delicado, porque a veces nosotros en las iglesias no queremos romper ciertos paradigmas que los tenemos hechos de piedra y a veces ni bíblicos son asuntos humanos, son asuntos de hombre. Fíjense que al principio de 1600, Galileo Galilei fue llamado por la iglesia romana y le dijeron, ¿cómo es esto de que estás diciendo? Por ahí escuchamos y has hecho algunas publicaciones de que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. ¿Cómo así? Y Galileo dice, fíjense que empieza a explicarles porque en ese tiempo Galileo era maestro de una universidad ahí en Italia y dice que llegó a una ciudad, a Venecia, donde estaba la central de donde él trabajaba y dicen que iba a ir a pedir un aumento. Y cuenta la historia de que estaba ahí en Venecia cuando alguien de ahí, un científico de ahí de Venecia y amigo de él le dice, ¿sabes qué? Se está escuchando que en Holanda inventaron un lente, un vidrio, que cuando pones un objeto detrás del vidrio aumenta esa cosa al doble. Y era algo así. Entonces él dice que consiguió uno y él hizo de que ese lente multiplicara por 9 veces el tamaño del objeto. Y así él también vio de que no solo ponerlo detrás el objeto del lente, el vidrio, sino que si combinaba 2 vidrios, no solo si los combinaba, sino que también los acercaba o los alejaba. Entonces, a tal grado que él patentó eso y lo vendió a esa su universidad. Y él iba a pedir un aumento y no solo salió con aumento, sino que le pagaron por esa patente que él le vendió a la universidad, cosa que después tuvo problemas porque otra persona ya la había patentado en Holanda. La cosa es que lo que les quiero contar es que él, a través de eso, él vio cómo funcionaba el mecanismo de los astros. Entonces la iglesia decía, no, es que el Señor hizo la tierra y todo gira alrededor del planeta Tierra. Y Galileo les trataba de explicar y de hecho era muy delicado, porque acuérdense, la fecha, el siglo XVI, era un siglo donde empezó la Inquisición. Y él tenía que confrontar, no tanto al Papa, como dicen algunos, pero así a los jesuitas, que los jesuitas era como el escuadrón de la Inquisición, de la Iglesia romana, y cualquier cosa que ellos no estaban de acuerdo, ellos no andaban averiguando, simplemente eliminaban a la persona de una manera tan cruel que ni siquiera es bueno a veces mencionarlo. Era una manera terrible, a tal grado que Galileo fue condenado a cadena perpetua, domiciliar, pero él no podía salir de su casa. Y aunque él ya estaba bastante avanzado de edad, solo vivió 9 años más, él tuvo una condena de cadena perpetua por los jesuitas. Seamos claros en eso. Gracias a Dios, esto también fue después de cuando empezó la Reforma, que empezó aproximadamente 100 años antes de cuando aconteció esto. Entonces ya había una iglesia evangélica, ya había una iglesia cristiana evangélica, pero igualmente la iglesia cristiana evangélica que empezó por la iglesia luterana, acordémonos que ellos también traían muchas cosas cargando de la iglesia romana de donde habían salido. Renunciaron a lo principal, que ellos dijeron, no, esto no es correcto, tenemos que salir de ahí. Entonces,
les cuento esto porque la iglesia había dicho que todo funcionaba así, pero la ciencia había visto que no. Entonces el paradigma Galileo lo estaba rompiendo. Fíjense que Galileo decía esto: la ciencia y la religión no tenían por qué entrar en conflicto, porque la Biblia nunca estuvo destinada a ser un libro sobre filosofía natural que explicase cómo funcionase el mundo. Él se estaba diciendo cuál era el problema. Entonces ellos decían, no, es que la iglesia dice esto, pero ni siquiera en la Biblia dice eso. Pero la iglesia había formado un paradigma, pero él estaba rompiendo ese paradigma y les dice, ¿queréis verlo con tus propios ojos? ¿Ven cómo se rompe un paradigma? Pero a veces nosotros, aunque nos muestren delante de nuestros propios ojos, a veces nosotros nos aferramos a ciertos paradigmas. Eso se llama ser una persona necia, y eso sí lo enseña la Biblia. De hecho, la Biblia en Proverbios dice, por eso enseña que al necio, dice la Biblia, déjalo con tu necedad, nunca discutas con un necio. Entonces, eso le tocó a Galileo con la religión. Y a veces nosotros agarramos paradigmas. Y de esto es lo que quiero, también un punto especial que quiero que entendamos. Nuestros paradigmas a veces son totalmente equivocados, enfermizos, no comprobables ni siquiera con la palabra de Dios. Por eso la semana pasada leímos un versículo de Jesús hablaba en Marcos 2:22, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. ¿Se recuerdan que leímos eso? ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden entrar a nosotros y que deberían, pero no entran porque nosotros no hemos sido reformados. O sea que podemos pasar mucho tiempo en una iglesia, mucho tiempo escuchando palabra, pero así como entra, así va a salir. ¿No le parece algo reconocible? Peor aún, ¿no le parece que, aunque cuesta darnos cuenta, que a veces no nos levantamos, no nos paramos, no cambiamos, seguimos con las mismas costumbres, con las mismas cosas de hace muchos años, y muy bien haríamos en usar ese lente? ¿Se recuerdan cuando en el primer domingo del 2020 hablé acerca de que íbamos a declarar que este año, el 2020, iba a ser de una visión perfecta, 2020? Y yo creo que este año trae ese lente del cual les estoy hablando. Si no teníamos una visión correcta, tenemos que ponernos esos lentes. Si usted usa lentes, sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Fíjense que quiero que vayamos a Lucas 7, en el versículo 28. Ya vamos a entrar más a la palabra. Lucas 7, 28. Leo algo que dijo Jesús. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mire algo, y lo dijo Jesús. Dice, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Eso lo afirmó Jesús. Entonces, más que Isaías, más que Jeremías, más que Ezequiel, Jesús dice que de todo nacido de mujer no hay mayor profeta.
que Juan el Bautista. Mire lo que está diciendo Jesús. A veces nosotros solo lo leemos y lo leemos. Y vamos a ver en qué se basaba Jesús. Ahora, pero antes yo le quiero preguntar, ¿cuántas predicciones usted ha oído o leído en la palabra que Juan el Bautista hizo en su vida? Que se estén cumpliendo, del final de los tiempos, la escatología, de cuántos muertos resucitó, paralíticos o ciegos. ¿Cuántos libros escribió Juan el Bautista? Ni siquiera está catalogado ni entre los profetas mayores, ni entre los profetas menores, ¿verdad que no? Mire, de hecho, en Juan 10:41 dice, y muchos venían a él y decían, o sea, venían a Jesús y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Para aclarar, por si no eres muy diestro, en la Biblia, cuando se refiere a Juan, está hablando de Juan el Bautista, no del discípulo Juan, que escribió el Evangelio de Juan. Entonces, mire lo que la gente decía, Juan a la verdad ninguna señal hizo. En el lenguaje actual, siempre en Lucas 7:28 dice, les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, pero hace una salvedad. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. El más chiquitito del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Es en el Evangelio. Porque acuérdense que cuando Juan nació todavía el Señor no había sido glorificado, el Señor Jesús. No había sido crucificado y resucitado y glorificado. Entonces, Juan el Bautista murió, vamos a llamarlo, en el antiguo pacto. Pero ¿cuál fue el trabajo de Juan el Bautista? ¿A qué vino él? ¿Cuál era esa gran cosa? Era anunciar la venida, el ministerio, el tiempo del reino de Dios en la tierra a través del Mesías. Imagínense, todos los profetas, desde la Torá hasta todos los profetas y todos los libros anteriores a ellos hablaban, porque toda la palabra se refiere a la venida del Mesías, a la venida de Jesús. Y cuando se llegó el momento, Juan el Bautista fue escogido para presentar a Jesús, para bautizar a Jesús. Y él exclamó palabras como, yo no soy ni siquiera digno de amarrarle sus zapatos. Ese fue el ministerio de Juan. Pero dice Jesús que aún el más pequeño es mayor en el reino, en el evangelio, es mayor que Juan. Imagínense, es totalmente chocante en el buen sentido de la palabra, admirable que esas dos cosas que dijo Jesús, que no había hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, pero que aún el más pequeño en el evangelio, en el reino, era mayor que él. Entonces, ¿en qué posición pone a Juan? Pero aún más importante, ¿en qué posición te pone a ti? ¿Cómo te sientes tú de eso que dijo Jesús? Porque no lo dijo cualquiera. Entonces, hay un paradigma que a veces tenemos. A veces nos sentimos poca cosa. A veces hay mucha gente frustrada en la iglesia
que se siente poca cosa. A veces, mire, en todas las iglesias hay lugares, ay, es que yo quiero cantar y no me dejan. Es que yo quiero tocar. Es que yo quiero predicar, porque hay mucha gente que quiere predicar. O sea, en realidad no quiere predicar, quiere un púlpito y un micrófono. Hay mucha gente que quiere profetizar, pero simplemente quiere decir lo que está en su corazón. Simplemente quiere darle palmaditas a la gente para que lo quieran, etcétera. Y cuando no participa en eso, se ponen tristes. Y sus lentecitos no les permitan verse de acuerdo a lo que Jesús dice. El menor de cualquiera de los que participamos del cuerpo de Cristo es mayor de ese, que no hay profeta mayor que él, nacido de mujer. Entonces, no son tus zapatos, no es tu ropa, no es tu estilo, no es donde vivas, no, sino que eres tú. No sé si estás entendiendo la grandeza que Jesús dice que eres. Te cuesta a veces porque el paradigma te ha dicho muchas cosas, especialmente en este tiempo que tenemos que tener muchos títulos, logros, aún en la iglesia. Miramos de que a veces hacemos de menos a ciertos grupos, a ciertas personas, a ciertos ministros. Si nos dan un título, nos creemos más. Etcétera. Existe ese paradigma en la iglesia cuando más adelante vamos a ver cómo nosotros tenemos que participar. Entonces, no menosprecies tu labor y no te dejes caer en esos reconocimientos, porque mira, Juan el Bautista, que el Señor le daba que hizo el Señor esa declaración. Juan el Bautista vivía en el desierto. Dice que su ropa, no creas de que era de algodón, ropa de lino, no. Él usaba ropa de pelos de cabra, que es una ropa muy rústica, y vivía en el desierto, él solo, y ahí es donde practicaba su ministerio. Ahí es donde la gente llegaba junto al río Jordán, donde se bautizaba, donde les predicaba, pero no creas de que Juan el Bautista tenía una enseñanza así toda motivadora. No, él les hablaba de una manera que había una emergencia, arrepiéntanse. Porque él sabía que venía aquel que iba a redimir de pecados a través del arrepentimiento y el reconocimiento del Mesías. Él era tan tajante y sus paradigmas eran tan bien formados. Él sabía, él había sido enviado a lo que él hizo y él estaba seguro de lo que estaba haciendo. Tan era así que cuando el rey del momento quería que él le dejara o le permitiera hacer cosas aberrantes delante de Dios, le dijo, no podéis hacer eso. Estás cayendo en fornicación, estás haciendo cosas contra la ley, etcétera. A tal medida que alguien, una de esas mujeres o sobrina de ella, le pidió al mismo rey la cabeza de ese hombre que Jesús había dicho de que de nacido de mujer no había un profeta más importante. Y este rey dijo, sí, te la voy a dar, porque yo te prometí que cualquier cosa te daría. Paradigmas que no son para agradar a personas. A veces tenemos paradigmas mal formados de ser más motivadores que maestros de la verdad. Y empezamos a crear mucho público. Ya no son miembros del cuerpo de Cristo,
sino que se convierten en fans del predicador. Eso no es el cuerpo de Cristo. Pero tu paradigma te dice que vas a una iglesia y que escuchas a un pastor y que escuchas palabra de Dios. Ese paradigma hay que romperlo. Porque ni tienes un pastor, tienes un motivador, no tienes un maestro, o sí tienes un maestro, pero no enseña lo que un ministerio del maestro te enseña, etc. Vemos que en cada situación surge la necesidad de romper paradigmas. Fíjense que quiero que me acompañen a Efesios 4. Vamos a leer desde el versículo 11 al 16. Efesios 4, del versículo 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero hacer un paréntesis en este primer versículo. Dice que, y él mismo constituyó a unos, mire, cuando dice, y él mismo, Pablo se refiere al Espíritu de Cristo, a Cristo. Él constituyó, dice, y empieza a mencionar los ministerios. Dice, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar, etc. Entonces, aquí hay un punto muy importante en la enseñanza, que cuando a veces nosotros insistimos en ser tal vez alguno de estos ministerios. Y acuérdense que dice que Él mismo los constituyó. Esto quiere decir que cuando el Señor te va a constituir como un ministro, como un siervo, van a pasar cualquier cosa. Y de donde estés, el Señor te va a traer. Haciendo lo que estés haciendo, el Señor te va a constituir. No aferrándonos. No aferrándonos. Yo quiero hacer esto y yo voy a llegar a hacer esto. Y si el Señor no lo quiere, ¿qué va a pasar? Y sí lo puedes hacer como algo forzado, pero no vas a ser instituido de parte de Dios. Es como la palabra, el mismo Pablo enseña, por ejemplo, con los diáconos, con los servidores, etcétera. Empieza a dar otro tipo de requisitos, pero aquí no habla de requisitos. Dice que los diáconos tienen que ser marido de una sola mujer, no borrachos, etcétera. Y con todos, ¿por qué? Porque el Señor también usa a sus siervos, generalmente a un pastor, para llamar a alguien al servicio. Aunque a veces mucha gente tiene en poco cuando a alguien lo llaman. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre. Imagínense, nosotros tenemos que tener paradigmas bien formados, instituidos a través de la fe, a través de la voz de Dios, que es la palabra, para que dice que no seamos arrastrados. Porque por eso les hablaba la semana pasada de lo delicado que es visitar una iglesia, escuchar ciertos maestros, porque a veces nos meten doctrinas de hombres. Aquí lo dice Pablo. Dice que no seamos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados a cualquier lado por doctrinas, estratagemas de hombres. Imagínense qué delicado es eso, adoptar enseñanzas de hombres. Usted no tiene que hacer esto, hermano. Usted no, eso no le agrada a Dios. Esto, y no está en la Biblia, mis hermanos. Y nosotros lo agarramos como paradigmas nuestros, y Dios guarde que alguien le diga algo, usted se enoja y dice, no.
No, y es que, ¿por qué? Porque así es. Y desde niño yo lo aprendí. Miren lo delicado que es llevar los oídos y los ojitos de sus niños a ciertos lugares. Mire lo delicado que fue que a veces de niño su papi y su mami le dijera ciertas cosas y usted ya tiene 30, 40, 50 años y no las quiere soltar. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo tenemos que seguir la verdad? Peleándonos con los que no están de acuerdo con nosotros, hablando mal de las otras iglesias. Miren, tenemos que ser claros. A veces nosotros con la iglesia romana hay cosas que definitivamente nosotros no podemos practicar de ellos. Pero yo soy testigo. Hay personas que practican la religión romana que yo le puedo asegurar, por lo que yo he visto, que tal vez aman más al Señor que muchos de los que vienen aquí a la, o de muchos cristianos evangélicos que yo he conocido. Y yo se lo puedo asegurar porque yo lo he visto. O sea, tampoco no vamos a revolver el agua con la manteca, no es el objetivo. Pero tenemos que ver cosas que son una realidad. Hay cosas, por ejemplo, que yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, que la palabra me enseña que yo tengo que adorar y amar a Jesucristo y exaltarlo, punto. No a otras personas, por importantes que sean. Imagínense que Jesús está diciendo aquí de Juan el Bautista que ni siquiera hay otro profeta mayor que él, otra persona. Yo no voy a estar dándole honra ni gloria. O sea, no confundamos este punto, no quiero que... Pero dice Pablo que enseña que es por amor, la verdad, pero por amor. Entonces, ¿qué nos tiene que mover? ¿Saben por qué hay tantas sectas? Por los paradigmas. Cada quien dice, no, es que yo entiendo eso y así es, y a mí me habló un ángel y que, y boom, sí, y mis hermanos, aunque muchos, yo una vez con unas personas hablé de esto y me arrepentí, porque yo creo que uno no tiene que hablar esto, que a veces nos volvemos las iglesias pequeñas sectas. Y yo se los he enseñado algunas veces, que a veces vamos a esta iglesia, ahí no se permite esto, ahí no se... casi que totalmente diferente a la iglesia donde uno va. Y usted va tal vez a una iglesia que está ahí cerquita y totalmente diferente a las otras dos, y así. ¿Será que nos estamos volviendo sectas? El poder de los paradigmas. ¿Y quién está en la verdad? ¿Todos van a levantar el dedo? ¿O podemos levantar el dedo? Yo estoy en la verdad. Porque la verdad es Cristo. Y dice la palabra, y sacamos nuestros argumentos porque tenemos argumentos. Eso es el paradigma. Y no solo sacamos argumentos, también mostramos convicciones sobre todo. Entonces es un tema de nunca acabar. Pero Pablo aquí dice, siguiendo la verdad en amor. Entonces el Señor nos manda que amemos a todos nuestros hermanos, porque más adelante vamos a ver, Pablo lo refuerza, para que crezcamos en todo. Aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor otra vez. Pero dice, según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es la actividad suya como miembro del cuerpo de Cristo? Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Es usted parte del cuerpo de Cristo? O sea, ese paradigma tiene que estar en usted.
Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y dice Pablo que según la actividad propia de cada miembro. Entonces, si usted, aquí más adelante quiero leerles algo para que estemos bien claros en esto. 1 Corintios 12, 14, 22. Se lo voy a leer rápidamente porque ya estamos exactos en el tiempo donde tendríamos que haber terminado. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, hay unos paradigmas bien extraños. Porque dice Pablo que somos cuerpo de Cristo y cada quien con una función. Pero nosotros en la iglesia lo vemos, pero bien normal. Dice, la iglesia del hermano fulano. ¿Y quién es su cobertura? Le preguntan a la gente. Ya es bien normal eso, ¿eh? Ah, la cobertura es el apóstol fulano de tal. Y nunca mencionamos lo que dice la palabra. ¿Y qué denominación es? Y empezamos, ¿verdad? Y esos paradigmas los miramos tan normal, pero oye, el Señor nos está enseñando en la palabra que no es así. Es el cuerpo de Cristo que se maneja bajo la doctrina del amor. Amén. 1 Corintios 12, 14, 22, se lo voy a leer así. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso, ¿no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Por eso, ¿no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Entendamos bien esto? Cuando el Señor te quiere poner en otro lugar, es porque Él quiere, porque Él te va a constituir, no porque se te da la gana, no por hacer crecer tu ego. ¿Entendamos bien esto? Sino porque vas a servir en el cuerpo de algo, aunque seas una uña o algo. Uno piensa que muchas cosas no están de más en el cuerpo, siempre te van a servir. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Imagínese en el cuerpo de Cristo cómo funciona. A veces usted va a un servicio y mira y está la alabanza y la palabra lo llena de aliento, lo llena de conocimiento que va a tener fruto en usted y usted se siente pleno. Pero hay miembros del cuerpo de Cristo que usted no los va a ver. Ayer hablábamos con mi esposa, por ejemplo, de los intercesores. Mire, mi esposa, por ejemplo, hoy todos los domingos que predicamos, ella viene y empieza a interceder aquí tempranito en la mañana. Muchas horas antes de que el servicio empiece. Ella viene a interceder aquí. En los servicios normales, el grupo de las hermanas de intercesión vienen aquí, interceden, empiezan a orar por usted que tal vez ni siquiera ha terminado de bañar o ni siquiera se ha levantado para que el Espíritu Santo le diga, tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a agradecer al Señor. Acordate que cuando no tenías trabajo, ahí llegabas a la iglesia a llorarme. Y yo te di trabajo, ahora ya estás bien paradito económicamente. Ya no vayas a la iglesia para darle gracias a Dios por el trabajo, sino por estar agradecido conmigo porque te di la vida. Y usted ¿verdad que a veces usted como que, ay, sí, tengo que ir a la iglesia? Y habemos unos que sentimos ese llamado, pero, ay, me voy a dormir otro ratito. Y ya venimos cuando el servicio va a terminar. Esa es una práctica con un paradigma tan errado.
Pero yo le aseguro que si su jefe o el gerente le dice, mira, te necesito aquí a las 7 de la mañana porque usted está ahí a las 6:30. Pero cuando el Rey de Reyes lo llama, ¿qué pasa? Cambiamos. Y podemos seguir con muchos paradigmas. El tiempo se ha llegado. Yo espero que el Señor te haya hablado a través de su palabra. Y yo le pido al Señor que lo que yo haya mencionado hayan sido verdades de parte de Dios. Y que lo que no viene de parte de Dios no se quede en tu corazón. Lo que viene de parte de Dios es una verdad que implante nuevos paradigmas y que el concepto de que eres parte del cuerpo de Cristo quede impregnado en ti para que crezcas, para que madures, para que enseñes, para que transmitas. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra. Te agradezco, Padre, porque yo sé que has dejado un mensaje, has dejado un rema especial en nuestro espíritu. Yo espero, Señor, que esto se transforme en un paradigma de verdad, en un paradigma de vida y de vida eterna. Te doy gracias, amado Señor. Amén. Yo le bendigo a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ha sido una bendición compartir con ustedes. Santo es el nombre de nuestro amado Rey. Le damos infinitas gracias a nuestro Padre por este glorioso tema. Porque yo sé que el Señor hizo cosas grandes y maravillosas esta mañana en su vida. Yo sé que el Señor obró. Yo sé que el Espíritu Santo descendió ahí a su hogar, ahí donde usted esta mañana decidió honrar al Rey, porque sabía usted que cuando usted oye palabra de Dios, usted honra al Rey. Esa es la más grande honra que le podemos dar a Él, porque dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero yo sé que hoy usted estuvo cerca del corazón de Dios, porque usted escuchó la voz del amado. Porque recuérdese que la palabra también dice, oigan palabra de Dios y van a vivir. Y por eso declaramos vida en abundancia y vida eterna en su vida, en su casa y en su familia. Y recuérdese que el día miércoles tenemos una cita aquí con nuestro amado Rey. Que usted haga su tiempo, haga ese momento para poder escuchar la voz del Altísimo. Son tiempos, mis hermanos, que el Señor, como yo lo he venido hablando, nos ha extendido aún más su misericordia. Que cuando quizá, mis hermanos, el Señor nos ha hablado de muchas maneras, quizá no le hemos puesto atención, pero ahorita todas estas situaciones que se están viendo a nivel mundial son las que el Señor es la misericordia de Dios, donde todavía nos está diciendo, ¿verdad?, que necesitamos, mis hermanos, oír su voz para llevar un caminar como Él quiere, porque dice el Señor, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todo les vendrá por añadidura. Pongamos en primer lugar a nuestro Señor. Así que yo le espero este miércoles a las 11 de la mañana. El Señor el día viernes en intercesión, mis hermanos, nos daba una palabra, y yo quiero que usted oiga bien algo. El Señor lo habló audiblemente, se lo mostró, mis hermanos, y hablaba, y nos dio, mis hermanos, una palabra específica que ese día se va a lanzar, que el Señor nos la daba para las iglesias. ¿Y quiénes somos la iglesia? Somos nosotros. Hoy el Señor por eso nos preparó, porque somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene que estar preparado. Así que nosotros le esperamos el día miércoles a las 11 de la mañana. Invite a más gente a que escuche estos temas, mis hermanos. También vamos a estar aquí el día miércoles a las 8 de la noche, y también el día viernes a las 11 de la mañana. Y recuérdense que también
el día domingo nuevamente en nuestro servicio dominical. Que no se le olvide que el otro domingo hay Santa Cena. Prepare sus elementos para que el pastor pueda santificárselos, porque recuérdese que la sangre de Cristo es la que nos libera, es la que nos limpia, es la que nos sana. Y la sangre de Cristo, para eso es, mis hermanos. El Señor dice que Él vino por los pecadores. Y mis hermanos, si nosotros necesitamos ser limpiados, y si usted ve a algún necesitado, algún enfermo, invítelo a que escuche esa palabra el día domingo y que sea parte también de tomar el vino y comer el pan. Porque recuérdese que todo lo que hacemos ese día lo hacemos en memoria del sacrificio que nuestro Señor hizo en esa cruz, para que nosotros hoy podamos, mis hermanos, ser libres de todo pecado. Amén. Así que les invitamos a que usted lo haga. Prepare sus elementos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le bendecimos, agradecemos a cada uno de aquellos que se dan el tiempo para mandar esos mensajitos. Y muchas gracias a usted que se conectó, y muchas gracias a todos aquellos que también ven esta prédica por el YouTube. Yo le recomiendo, no oiga estos temas una vez. Cuando ya estén en el YouTube, vuélvalos a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, entre más palabra oímos, más liberados vamos a ser, porque en Juan 15 dice, por la palabra ustedes son limpios. Es por la palabra, no porque a usted anden orando a cada rato por usted. Botemos ese paradigma, es por oír palabra de Dios, porque recuérdese que la palabra de Dios es el ADN de Dios, y Él quiere que esa genética que venimos, mis hermanos, heredando, salga, y que tengamos la genética de Él y su mente. Así que bendiciones, mis hermanos, les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.